Bueno, digamos que yo trabajo en un grupo de fluidos, pero la curiosidad que tiene este trabajo es que nuestro... la curiosidad que tiene esto es que nosotros vamos a trabajar ahora cuando una gota, hemos estudiado problemas de gotas de escala nanométrica a escala milimétrica, cuando esa gota desaparece, ¿qué es lo que deja, producto de los fluidos que tienen en la gota, cuando este mismo fluido se ha evaporado o ha de alguna forma desaparecido del sistema y deja algún detritus que básicamente es el secado de esa gota? Entonces vamos a contar un poquitito quiénes somos para señalarlo. Básicamente somos un grupo de investigadores del CIFICEN y tenemos colaboraciones con gente de los Estados Unidos y con gente aquí de Tandil, principalmente en la parte de sangre, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy como centrales. Bueno, nuestros estudios originales fueron sobre mojabilidad, formación de gotas, desde las escalas nanométricas, que están ligadas con metales líquidos, hasta líquidos normales en escalas milimétricas. Pero lo que quiero concentrarme hoy es en dos aspectos, principalmente en uno, que es el aspecto que puede tener un interés médico y el aspecto que tiene algún interés agropecuario. Es decir, dos posibles aplicaciones de conocer este tipo de problemas. Todas estas actividades implican experimentos, modelados teóricos, simulaciones que mayormente realizamos en Tandil, excepto para la parte nanométrica, que no voy a tratar acá, que necesita un centro nacional que está en Estados Unidos, en el famoso laboratorio Oak Ridge, con el cual tenemos colaboración. Para tratar estos líquidos necesitamos, por supuesto, conocer cómo son esos líquidos. Para eso tenemos viscosímetros, mediciones de tensión superficial, de densidades. Acá eso nos da una idea de cómo es el líquido, pero también nos importa el sustrato donde ponemos las gotas. Y para eso tenemos posibilidad de generar cambios de la mojabilidad con recubrimientos de esos sustratos o medir las diferentes tipos de rugosidades e imperfecciones que puede tener el sustrato o el recubrimiento mediante un elipsómetro que nos permite ver hasta 0,01 micrones en las rugosidades que puede tener el sistema. Y las propiedades propiamente la, digamos, unidad se miden los ángulos de contacto con un dispositivo que es un gonómetro. Aquí solamente se ve el gonómetro fijo, pero también se puede mover y producir inclinaciones sobre la gota que está. Bueno, con estas características de equipamiento nos vino a contactar el doctor Leonardo Feldman y nos empezó a entusiasmar con tratar de ver qué podíamos hacer con respecto a la sangre. La sangre es un líquido relativamente complejo, medio complejo, y como fluidistas, como que le huimos un poquito porque tiene distintas dificultades. Pero él nos entusiasmó y nos hizo, también tuvo la paciencia de enseñarnos varias cosas sobre la parte biológica y médica de estas gotas. Y después de largas conversaciones, que es interesante, llegamos un mecanismo sencillo de estudiar, que es el de estudiar cómo se seca una gota de sangre. Entonces, acá básicamente dos gotas de sangre normal, las hacemos simultáneamente para ver cuán repetitivo es el patrón, y las hacemos en las mismas condiciones, así que están las dos en el mismo lugar, y aumenta también el número de experimentos que podemos hacer. Y entonces, ahora podríamos poner el video, si apretás debería, sobre la foto debería producirse el video. Claro. Entonces dejamos las gotas ahí, al principio se las ve casi todas negras, excepto por una región coronaria que está acá a la vista, más débil, más, más rojiza. Esta parte es negra básicamente porque estamos iluminando de abajo. Y en un momento dado se observa la formación de grietas en el sistema, más o menos son bastante simultáneas.
es un proceso mucho más rápido. Es decir, que acá vemos dos partes diferentes. Una zona de corona, ¿no es cierto?, en la cual se ve que se forman como grietas sobre el sistema, más negras, y una zona central que se produce sobre la etapa final del secado, que deja grietas muchísimo más grandes y una estructura bastante diferente que la zona coronal. Entonces salimos del video. Lo que entonces se ve es que tenemos primero una etapa bastante lenta, acá está resumido porque toda la parte primera es bastante más larga, y después una etapa central que da un patrón particular. El patrón ve que es bastante repetitivo. Ahora, la pregunta es, este patrón de secado, que está ligado con fenómenos diferentes, porque sobre las partes de los bordes probablemente haya efectos Marangoni, que están ligados con algo parecido a la formación de la mancha de café en una gota, y en la parte central debe haber fenómenos también que pueden alterar la característica del glóbulo, porque cambia drásticamente la salinidad del sistema. Entonces, bueno, la pregunta es, dos fenómenos que están acá presentes, ¿dan la misma fenomenología si la gota de sangre no tiene una composición normal? ¿Tiene alguna diferencia con lo que uno esperaría en gotas normales? Entonces, hicimos experimentos, varios experimentos. Acá solamente voy a mostrar uno que tiene 50% de hematocrítico y 50% de solución fisiológica. Y entonces, si podés activar ahora también el video. Que la formación de la zona coronaria tiene una característica diferente, es mucho más angosta, tiene mucho mayor número de líneas negras, mientras que la zona central parecía al principio más o menos ir por el mismo sentido, pero después vemos que tiene una estructura bastante diferente que la que tiene el problema de la sangre normal. Por ejemplo, se ve la formación de una grieta, digamos, a un radio bastante importante, y, bueno, podemos sacarlo. Y, perdón. Y además se ve que tiene toda una estructura de red bastante más compleja en el sistema. Bueno, esto nos dice que podemos trabajar con personas que tienen diferentes características de sangre y poder, digamos, medir las diferencias. Bueno, por ejemplo, acá mostramos algunos histogramas característicos que pueden, además, hemos calculado en distintas regiones y en distintas formas, tanto simultáneas como radiales, los patrones resistentes que resultan de estos secados. Y finalmente, de esta forma, hemos sacado una serie de indicios que además han sido confirmados por otros estudios, de que podría utilizarse el secado de la sangre como un mecanismo para poder descubrir patologías o características diferentes de las normales en la sangre. Bueno, se me ha ido el tiempo, pero únicamente quiero decirles que para hacer estos cálculos se necesita también utilizar estos experimentos, hacer las condiciones de temperatura y humedad bastante controladas. Hemos construido una cámara para hacer ese tipo de trabajo y además tenemos adquirido otra al respecto. Y los dejo con un poco de la intriga, pero digamos, lo importante es que también los problemas agroquímicos tienen que ver con la desaparición de gotas, y eso está ligado con la presencia o no de coadyuvantes. Los coadyuvantes pueden facilitar o no la expansión de, por ejemplo, plaguicidas sobre las gotas, y eso hemos hecho a través de una serie de trabajos pedidos por empresas que pueden ser útiles para caracterizar cómo es la mejor forma de trabajar con los distintos plaguicidas. Bueno, el tiempo se... Gracias. Una pregunta, si puede ser. Sí.
¿Cuánto tiempo lleva el experimento de secado de gota más o menos? Porque no sé si lo que mostraste es acelerado o es tiempo No, real. estoy aceleradísimo, Bien. aceleradísimo. Esa es la verdad. El proceso de secado pues depende de las circunstancias de humedad, de temperatura, pero puede durar más de una hora. ¿Mm? Y han probado por ahí si varía este patrón que se va formando con el tiempo total del experimento, por ejemplo, acelerando, entregando más calor. Sí, cambia, cambia. Si uno cambia las condiciones de temperatura y humedad, por ejemplo, para acelerarlo, el proceso de evaporación, el patrón cambia, pero también van a cambiar los dos patrones, tanto el de la Claro, sí. normal como el de la sangre que tenga alguna diferencia. Alejandro, Sí, Alberto Somoza, ¿cómo ¿qué estás? tal? Una pregunta. ¿Cuál fue la motivación de Leonardo de acercarse a ustedes? ¿Cuál fue la pregunta que él quería responder? Capaz que lo puede decir él, que está acá, así que... Están, Que No, lo diga, que lo diga. no, lo primero que me acerqué es porque quería estudiar especialmente la viscosidad de la sangre en diferentes patologías. Y poco a poco nos fue llevando a que el secado de una gota también dependería de la viscosidad. Pero lo más importante de todo, estoy hablando desde el punto de vista médico, disculpe. Yo, la única solución que tenía era acercarme al oficio, así que no tuve otra. En mis últimos años de mi vida profesional terminé con los físicos, pero aprendo mucho. Era ver qué podía pasar si la gota en vez de ser normal, tenía otros componentes. La sangre tiene dos componentes. La sangre entera, que es un líquido eh, no newtoniano, y el plasma, donde circulan los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Y ese líquido del plasma es newtoniano. Entonces, es muy compleja de estudiar. Lo que pasa es que hay patologías inflamatorias en las cuales se pueden liberar citoquinas, que están en la actualidad muy de moda, inclusive para tratamientos oncológicos nuevos, que producirían cambios en la viscosidad del plasma que se encuentra entre los glóbulos. Y el secado cambiaría si hay proteínas o paraproteínas diferentes a las normales como una señal de enfermedad inflamatoria temprana. Esa fue la idea. Y ellos me ayudaron a tratar de armarlo. Hasta ahora algo hemos encontrado, pero nos falta ahora estudiar las diferentes patologías por las cuales estamos haciendo convenios con diferentes laboratorios. No sé si se entendió. No. ¿Sí? ¿Y te trataron bien los físicos o son muy Los complicados? físicos, los físicos me dieron, mirá, cuando venían me preparaban los pizarrones llenos de fórmulas que seguramente eran inventos, los cuales yo me agachaba y me decía como una reverencia, porque para mí eso era espectacular, era ciencia pura. No lo biológico. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Son tipos muy bien formados. Aprendo de todo. Y nosotros tuvimos que aprender Aprendí a medicina, sumar, que no es poco. hasta aprendí a sumar. Ya oírte hablar de fluidos newtoniano y no newtoniano es algo que llama la atención para un hematólogo. Sí, es muy compleja. La verdad que todavía está en estudio las características viscosas de las diferentes patologías, hasta cosas tan sencillas como la diabetes o como la insuficiencia cardíaca o la terapia intensiva, las enfermedades, especialmente ahora con el asunto del COVID y las internaciones en terapia, se vio que la viscosidad sanguínea tiene una gran importancia en la fluidez de la sangre y la llegada a los diferentes tejidos. Eso provoca lesiones en forma crónica, en algunos casos, en forma aguda. Y con respecto a la parte de medicamentos nuevos, neoplasias, mi sueño es que la gota, o sea, el glóbulo rojo que está en la gota,
ustedes lo vieron, la diferencia. El espacio blanco no tiene glóbulos, y el otro tiene glóbulos. Y ese glóbulo podría tener anticuerpos preparados o antígenos, en los cuales el TAMA se uniera para despertar los nuevos inhibidores de lo que se llama checkpoint, o sea, el punto de protección para las células tumorales y dar la posibilidad de obtener anticuerpos que se unen y cambian la estructura de la red. Y ahí nos haríamos millonarios. Impresionante. A todos, muchísimas gracias. Vamos a Felicitaciones. seguir con